buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Estamos en pleno otoño, el frío comienza a sentirse, 5 grados en estos momentos. Hay sol, pero ya las hojas de los árboles comienzan a caer, amarillentas, a mostrarnos que es tiempo de otoño. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy. Colombia, Venezuela, 2 hermanas, un solo pueblo por la paz. Nuestros invitados en el día de hoy. Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, periodo 2021-2026. Él es historiador, profesor universitario, analista político, pensador crítico, dirigente del PSV. Es natural de Maracaibo, en el estado Zulia, frontera con Colombia. Profesor, diputado Juan Romero, buenos días, bienvenido. Placer en saludarte. Gracias, Eliezer, muy amable por esta oportunidad de dialogar sobre un tema tan importante para las relaciones internacionales. Muy amable. Gracias, diputado, pero no podía faltar alguien que para nosotros es importante cuando tocamos estos temas de Colombia y con Venezuela. Profesor, historiador, periodista, abogado, colega, profesor universitario, Luis Alfonso Mena, en Colombia. Buenos días, lo he hecho madrugar. Hola, Eliezer, buenos días. Sí, aquí son las 5:30 de la mañana. Pero bueno, con todo gusto acompañándote y acompañando toda la audiencia que tienes en Europa y en el mundo. Gracias, profesor Luis Alfonso. La semana pasada, exactamente el día 21 de este mes de octubre, en el Senado colombiano, fue aprobada una proposición presentada por los parlamentarios del Partido de los Verdes, Yesid García y Jorge Guevara, donde se pide restablecer las relaciones con la hermana República de Venezuela, bajo 3 aspectos fundamentales que son normalización de las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales y verificación de las buenas prácticas comerciales. Al aprobarse por mayoría absoluta dicha proposición, la misma fue remitida con una carta firmada por el presidente del Congreso colombiano, Juan Diego Gómez, a su homólogo presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien la dio a conocer al Parlamento venezolano, a la comisión mixta que trabajará en conjunto con el Senado de Colombia, y estarán trabajando esa proposición, la 034, está Timoteo Zambrano, que es el presidente de dicha comisión, Julio Serpa, vicepresidente, y de la que también hacen parte los diputados Didalco Bolívar, Carlos Mogollón, Emma Díaz, Grecia Colmenares, Jesús Suárez, nuestro invitado de hoy, Juan Romero, Eduardo Centey, Carlos Martínez, Aurora Paredes, Pedro Carreño, Oscar Ronderos, José Gregorio Correa, Luis Romero e Iris Varela. Antes de conversar con nuestro invitado Juan Romero, también le indicamos que también tendremos en el programa invitada especial a una escritora, investigadora y periodista colombo-venezolana, María Fernanda Barreto, desde Caracas. Posteriormente estaremos conversando y escuchando sus apreciaciones sobre este importante tema. Ahora sí, diputado Juan Romero, ¿cómo les toman ustedes esta carta enviada desde el Parlamento colombiano? Buenos días de nuevo, bienvenido a Panorama. Sí, bueno, gracias, muy amable. Desde aproximadamente el día martes, la Comisión de Mesa del Partido Socialista Unido de Venezuela tenía conocimiento de la presentación en el Senado colombiano de esta proposición. Nosotros el día martes estuvimos a la espera de la resolución oficial. El día martes la decisión se toma tardíamente, la sesión del Senado se extiende y nosotros suspendemos la congregación que había solicitado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. El día miércoles,
primera hora, cerca del mediodía, se produce la rueda de prensa donde Jorge Rodríguez hace del conocimiento a la opinión pública venezolana e internacional del comunicado oficial del Senado. Yo creo que aquí hay varios elementos de corte político que debemos entender, elementos de corte histórico y elementos de corte económico. En lo político, para los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, esta decisión del Senado colombiano nos resulta muy interesante, porque como es bien sabido, si algo ha caracterizado el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido su posición especialmente agresiva contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lamentablemente para nosotros, es indudable, esto ya lo digo no como político, sino como analista de la geopolítica, historiador que soy, Colombia ha entrado a jugar un papel importante en lo que está establecido en un documento de la inteligencia norteamericana que se llama Special Force and Conventional Warfare del año 2010, Fuerzas Especiales y Guerra No Convencional, en donde Colombia ha pasado con el presidente Iván Duque a ser parte de lo que llamamos una guerra próxima, una guerra de sustitución, destinado a generar o a intentar generar una situación de regresión en el comportamiento del sistema político venezolano. Y esto es importante que lo digamos. Si Iván Duque, como ustedes también saben, fue uno de los miembros más importantes del denominado Grupo de Lima, que se alineó en el 2019 con el entonces diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en ese esfuerzo que nosotros jocosamente aquí en Venezuela llamamos un gobierno de Narnia, un gobierno sin instituciones, un gobierno sin Fuerzas Armadas, un gobierno en el papel que pretendió desconocer el gobierno constitucional en la figura del presidente Nicolás Maduro. Entonces, el pronunciamiento del Senado de Colombia está dirigido en primer término a el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Esto, insisto, es un acta de defunción de las posiciones que el partido de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque han tenido apoyando a el ex diputado Juan Guaidó, que sigue en sus intenciones absolutamente fantásticas, presentándose como presidente de Venezuela y presentándose como si aún fuera diputado de la Asamblea Nacional. El comunicado del Senado de Colombia, insisto, está dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y esto tiene tácitamente una primera consecuencia, es el reconocimiento de la estructura política de Colombia, que el diálogo para la restitución de las relaciones diplomáticas, comerciales, la protección de derechos en el marco de los convenios internacionales es con el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, es con la Asamblea Nacional elegida en un proceso abierto, democrático y transparente el pasado 6 de diciembre del año 2020. Eso es en primer término de lo político. Lo segundo es cómo entender en este momento esa posición del gobierno colombiano o de parte del sistema político colombiano. Bueno, tiene que ver con una realidad histórica, ¿no? El oriente colombiano, históricamente, siempre ha tenido una vinculación con el occidente venezolano. Recordemos que el impulso colonial de ocupación del espacio, tanto del oriente como del occidente venezolano, tuvo como eje el eje Tunja, Pamplona, Táchira, Mérida, Zulia, y de ahí la salida al lago de Maracaibo. Y eso se ha mantenido históricamente. Los departamentos del oriente colombiano, que son altamente productivos en términos agrícolas, que tienen la capacidad de surtir las necesidades internas alimenticias del colombiano, deben salir por, es mucho más fácil que salgan por el oriente colombiano hacia el occidente de Venezuela que atravesar las tres cordilleras para llegar a los puertos del Atlántico o los puertos del Caribe.
Y eso incluye también un elemento que causa mucho ruido, que es la producción de pasta de coca. Recordemos que los departamentos de Putumayo, Guainía, son los que concentran la producción de pasta de coca, y un cargamento de pasta de coca que puede sextuplicar su valor colocado en el mercado norteamericano, desde el Putumayo o esa zona hacia el sur del lago de Venezuela tarda 8 horas, mientras que transitar por las carreteras colombianas hacia los puertos colombianos del Atlántico, del Caribe, son 21 horas, aparte de las dificultades que puede tener. Y esto es significativo, porque no tengo ninguna duda que la presión de los comerciantes del norte de Santander y del departamento de La Guajira, que tienen enormes lazos, insisto, históricos, con el occidente de Venezuela, particularmente con el estado Zulia, del cual yo soy representante ante la Asamblea Nacional, y con el estado Táchira, están ejerciendo una presión. Los datos que nosotros manejamos es que ese comercio binacional, que en algún momento pudo superar casi los 9.000 millones de dólares, se ha reducido ostensiblemente por la tosudez, por el papel de aliado estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que tiene Colombia por su condición de socio global, se ha reducido a menos de 600 millones de dólares. Por supuesto, del lado venezolano eso también causa una afectación, pero, y esto es importante también que lo digamos porque son datos, el intercambio comercial en los últimos años, antes de la posición extrema e irracional del presidente Iván Duque, había favorecido a Colombia. Entonces esa balanza de intercambio está ejerciendo ahorita una gran presión sobre los representantes del Congreso colombiano, y es lo que impulsa sin lugar a dudas esto. Yo además tengo una segunda hipótesis. Creo también que es una postura de los representantes colombianos ante la presión social que viene dándose por el clima de protestas que se ha presentado desde el año pasado y que ha dejado en evidencia una vez más la posición violatoria de los derechos humanos de los cuerpos de seguridad colombianos. Tú mismo, Eliezer, eres un testigo clave de esas violaciones a los derechos humanos, y tu presencia en Ginebra se explica, entre otras cosas, por el intento de salvaguardar tu integridad física ante la inacción o ante la acción silenciosa del Estado colombiano, apoyando a los grupos paramilitares que asesinan, que desaparecen y que han causado una migración terrible de colombianos por todo el mundo. Hay un tercer elemento que tiene que ver con lo histórico también, lo medio mencionaba, pero quiero ser más preciso. Los 2.219 kilómetros de frontera que tiene Venezuela con Colombia hablan de una relación histórica, es decir, son dos pueblos cuyos destinos están unidos. Bolívar decía en el manifiesto de Cartagena que el destino de la Capitanía General de Venezuela estaba asociado con el destino del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, y lo volvió a repetir posteriormente en la Carta de Jamaica cuando hace el análisis geopolítico. Y cuando en mayo de este año se cumplieron 200 años de la promulgación de la Constitución de Cúcuta. La Constitución de Cúcuta tiene como principal sentido, tuvo como principal sentido una perspectiva geopolítica de unidad para afrontar lo que Bolívar llamaba nuevas amenazas ante el surgimiento de estados nacionales que se estaba dando en el proceso de ruptura colonial. No se equivocó. Vemos indudablemente las posiciones que hayan ocurrido. Lamentablemente, y esto también es parte de la historia, sabemos muy bien cuál fue la posición y la postura cercana a los Estados Unidos de Francisco de Paula Santander, y lo que eso significó en el movimiento secesionista que acabó con el principio de unidad geopolítica planteado a través de la Constitución de Cúcuta. Entonces, eso es un elemento que sin lugar a dudas hoy también tiene incidencia, ¿no? El papel que Venezuela ha jugado en los intentos para que haya paz en Colombia es una misma línea de comunicación entre el gobierno del desaparecido
y lamentablemente el presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro. Entonces hay un componente ahí, insisto, histórico muy importante. Adicional, creo que para nosotros como representantes de la Asamblea Nacional es una oportunidad para tratar un tema que es muy grave, que es la violación por el sentimiento xenofóbico derivado de las posturas de ultraderecha, tanto de Juan Manuel Santos en un momento determinado, como de Álvaro Uribe Vélez, como de Iván Duque, que han generado, que han producido acciones de violación de los derechos humanos, asesinatos, desapariciones de cerca de 3.000 venezolanos en Colombia, según estadística que nosotros tenemos. Yo, aunque tú no lo hayas nombrado, yo quiero decir que como un precedente de esta comisión que se ha concentrado en esos 3 puntos, los repito, aunque tú los nombraste, relaciones diplomáticas, relaciones de intercambio comercial y condiciones para la seguridad a los capitales colombianos en Venezuela y los capitales venezolanos en Colombia, nosotros nombramos una comisión de la cual yo también formo parte, destinada a realizar una averiguación detallada de las violaciones a los derechos humanos contra los venezolanos a propósito de la justicia, del ajusticiamiento de 2 jóvenes en el norte de Santander ocurrido recientemente, que fueron detenidos robando en una tienda y posteriormente aparecieron ajusticiados. Entonces suma, insisto, acá los casi 3.000 denuncias de venezolanos asesinados, producto de agresiones, violaciones a sus derechos humanos que nosotros manejamos y que es, sin lugar a dudas, una violación de todos los acuerdos de derecho internacional humanitario de los cuales Colombia es suscriptor y que lamentablemente vienen presentándose situaciones. Nosotros tenemos una alta perspectiva. Tenemos también una perspectiva crítica. En mi criterio, vuelvo y repito, y aquí salvo de responsabilidad al presidente Timoteo Zambrano, salvo de responsabilidad a todos mis colegas diputados, es una posición de Juan Romero, no el diputado, es una posición de Juan Romero, el estudioso de las relaciones colombo-venezolanas. Yo creo que ahí posiblemente entendiendo el comportamiento y la psiquis de la élite colombiana, hay una jugada oculta destinada de alguna manera a decir, bueno, el presidente Iván Duque ha mantenido una posición sumamente extrema, nosotros, representantes del pueblo colombiano, estamos dispuestos al diálogo con el gobierno de Venezuela. Eso no significa su reconocimiento, pero sí queremos una restitución. Y eso tiene que ver con el hecho de que buena parte de esos representantes en el Congreso colombiano tienen intereses comerciales en las fronteras, indudablemente, y se han visto seriamente afectados en el decaimiento de los niveles de intercambio comercial y por supuesto están actuando. Al mismo tiempo están intentando de alguna manera, en mi criterio también, insisto, muy personal, no es este el criterio del Partido Socialista Unido de Venezuela, no es este el criterio de la comisión de la cual yo formo parte, es un criterio personal, lo digo a título personal como analista. Creo que además puede ser parte de una jugada geopolítica de esa élite ante una situación que sigue estando latente, en donde Colombia es una punta de lanza en la agresión en esa zona de la frontera, principalmente en la zona de Táchira y en la zona del Tibú, que corresponde al Estado Zulia. En los planes, en mi criterio, de utilizar al ejército colombiano, de utilizar a las Fuerzas Armadas colombianas, asociadas con una élite vinculada indudablemente a la narcopolítica para una agresión contra Venezuela en un sentido geoestratégico que genere un beneficio doble, porque por una parte es el objetivo de los Estados Unidos declarado abiertamente desestabilizar al gobierno de Venezuela en un contexto de guerra compleja e híbrida, pero al mismo tiempo Colombia también quiere recibir la parte de su pastel. No olvidemos que las reservas energéticas de Colombia están en menos y que en el Golfo de Venezuela, en donde Colombia después de 1952 manifestó un interés inaudito que nunca había presentado jamás, en el Golfo de Venezuela hay nada más y nada menos una perspectiva de extracción de más de 545.000 millones de barriles de petróleo y más de 350.000 millones de pies cúbicos de gas.
Y entonces Colombia tiene, la élite colombiana, de nuevo, lo diferencio del pueblo colombiano, que siempre ha sido muy cercano al pueblo venezolano. La élite colombiana tiene enormes intereses geopolíticos ahí y creo que es parte de esta jugada en mi criterio. Nosotros, y particularmente dada mi participación en la comisión, estamos viendo con interés, pero con cuidado, insisto, interés, pero con cuidado, esta dinámica que está estableciendo el Congreso colombiano, y creo que sin embargo es una oportunidad para ir abonando el camino de la restitución de las relaciones. No necesariamente estamos pidiendo que el gobierno de Colombia se convierta en un aliado de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que estamos diciendo es que en el marco del derecho internacional público, Colombia actúe en términos diplomáticos, en la restitución de las relaciones, en la protección de los derechos de los ciudadanos venezolanos, en la actuación dentro de las normas del derecho internacional, en la actuación dentro del ámbito de los acuerdos comerciales, y con esto ya termino esta primera intervención, tiene que ver indudablemente con el tema de monómeros. El impacto que ha tenido tanto para el interno de Colombia por el hecho de que Monómeros produce el 60% de los fertilizantes utilizados para el desarrollo agrícola, pero además por el hecho de que el gobierno de Iván Duque tiene toda la intención de ponerle la mano a un activo que pertenece al gobierno de Venezuela y a los venezolanos. Luis Alfonso. Hola, Eliezer. A ver, creo que lo ocurrido con el Senado, porque fue una proposición aprobada por el Senado de la República, el Congreso colombiano es bicameral y en consecuencia, pues esta proposición proviene del Senado, de la Cámara Alta. Está empezando a evidenciar la derrota de la política de agresión desarrollada por parte del régimen de Iván Duque contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su gobierno legítimo y contra su pueblo. Yo hago esa primera interpretación. Luego de producirse esta resolución, el anuncio de esta resolución, por parte de Juan Diego Gómez, el presidente del Senado, se escucharon en medios de comunicación planteamientos, análisis, perdón, en el sentido de que es absolutamente necesario que haya un paulatino restablecimiento de las relaciones entre los dos países en los diferentes niveles y que ese paso dado por el Senado de la República estaba evidenciando la urgencia de iniciar ese restablecimiento. Quiere decir pues que ya se ha materializado porque se requiere de una comisión para que entren en contacto los dos entes legislativos. No es una relación de gobiernos, pero sí de entes legislativos y creo que ha sido un paso muy importante que le cayó como un baldado de agua fría al régimen de Iván Duque. Un régimen absolutamente desprestigiado, un régimen que trata de generar hechos de impacto como el del señor Úsuga, el del Clan del Golfo, para tratar de sobrellevar la enorme crisis de ilegitimidad y de desprestigio que nacionalmente tienen. Es probable que en el plano internacional la ideologización de las instituciones internacionales, tipo ONU, tipo OEA, tipo Parlamento Europeo, tipo Unión Europea, etcétera, etcétera, le estén ayudando a este régimen criminal que asesinó a 80 colombianos en la represión generalizada que desató contra el paro nacional. En mi ciudad, y siempre tendré que decirlo, en Cali asesinaron a 48 jóvenes, diputado venezolano, Juan, para que usted lo sepa y todo Venezuela lo sepa.
En mi ciudad asesinaron a 48 jóvenes en la represión y misericordia contra quienes participaban en el paro. Y en el departamento donde yo resido, el Valle del Cauca, asesinaron a 18 en diferentes municipios. En la zona industrial asesinaron a 7, solo en la zona industrial, 7 jóvenes, en Yumbo. Todo eso lo documentamos en una serie de reportajes que emitimos por Telesur. 4 reportajes. La forma como asesinaron, como torturaron, como hirieron, como vilipendiaron, como siguen deteniendo, como siguen persiguiendo. Y también las experiencias de lucha de resistencia de la comunidad. De modo que este régimen de Iván Duque es un régimen en decaída, en picada. Y evidencia de eso es, yo creo que la proposición aprobada por el Senado de la República, que aunque no es general de todo el Congreso, es un paso muy importante. Y evidencia, como lo he planteado desde el principio, que entra en crisis la política injerencista y de conspiración abierta del gobierno, del régimen de Iván Duque contra la República Bolivariana de Venezuela, porque desde aquí, desde Colombia, se generó la conspiración. Lo ocurrido en los años precedentes, en los puentes de la zona limítrofe y en la conspiración que el pueblo y el gobierno de Venezuela desmantelaron cuando se produjo el intento de invasión por las costas, es evidencia de ello. Y aquí quedó claramente evidenciado, ¿no? Con la confesión de uno de los conspiradores que había desertado pues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que estaba radicado en Colombia y que dio declaraciones a través de una de las cadenas radiales en nuestro país, reconociendo esa conspiración, reconociendo cómo desde La Guajira, desde haciendas de narcos que conocía el gobierno, se conspiraba y se prepararon las tropas mercenarias para incursionar contra la República Bolivariana de Venezuela. Eso es de público conocimiento y el gobierno guardó absoluto silencio porque sabe que ha estado metido en la conspiración. De modo que esa decisión del Senado fue de buen recibo en muchos sectores políticos, en otros, que es la extrema derecha, que es el sector más recalcitrante de la población, pues entonces se vienen haciendo maniobras. Ya la señora presidenta de la Cámara Baja del Congreso, produjo un pronunciamiento para rechazar esa decisión del Senado en consonancia con la política injerencista, ciega, sorda y muda, y que yo considero criminal contra los derechos, sobre todo de la población fronteriza del jefe del régimen colombiano, Iván Duque, que va en contravía también del respeto que dice este régimen tener por los derechos de los venezolanos de nuestro país. Eso es absolutamente farisaico, es una farsa de este gobierno, ¿no? Aquí no hay respeto por los connacionales venezolanos. En el paro, en la represión contra el paro, en un sector de Cali que se llama Paso del Comercio, que ahora el pueblo lo denomina Paso del Aguante por su capacidad de resistencia, donde fueron asesinados alrededor de 5 jóvenes en el norte de Cali, un punto neurálgico de la geografía y de la economía nuestra. Fue asesinado un joven venezolano muy cercano al puente sobre el río Cauca. Allí asesinaron paramilitares al servicio del régimen de Iván Duque en la represión contra el paro a un joven venezolano. Y ya conocemos las terribles cifras que se producen de manera consuetudinaria, cotidiana, de agresiones contra la población venezolana en nuestro país, que no solamente es vilipendiada, explotada económicamente, con salarios menores a los que les pagan a los colombianos, con humillaciones indecibles por parte del empresariado segregacionista y oportunista de nuestro país, sino que también son asesinados. De modo que eso es lo que yo tendría que plantearles a ustedes. Creo que la solución definitiva frente a esta política criminal, yo la califico así, criminal, no solamente injerencista y de conspiración abierta y de ayección absoluta al imperialismo estadounidense por parte del régimen de Iván Duque y sus adláteres, sus lacayos. Esa política en lo fundamental se derribará con un nuevo gobierno, solo con un nuevo gobierno.
Y por eso las perspectivas están puestas hacia el 2022. El 2022, con un gobierno alternativo, esa política de agresión, esa política injerencista, esa política ayepta a los intereses de los Estados Unidos, se tendrá que derrumbar. Y esa es la esperanza que tenemos todos los colombianos, para evitar que, por ejemplo, el régimen se quede como números, para evitar que este régimen despótico que está empotrado en el poder en nuestro país continúe en su política de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, y para empezar a construir canales de acercamiento, de reconstrucción de las relaciones. Yo creo que ese es el futuro. Esa es la perspectiva desde mi punto de vista. Gracias a Luis Alfonso Mena. Estamos en Panorama, Colombia, Venezuela, dos hermanas, un solo pueblo por la paz. Pero también tenemos la opinión de la escritora, investigadora y periodista colombo-venezolana María Fernanda Barreto desde Caracas, que también ha hecho un análisis y nos hace un análisis sobre el tema de la xenofobia, el maltrato de los venezolanos en Colombia. A María Fernanda Barreto la saludamos en Caracas. Buenos días, María Fernanda. ¿Cuál es tu opinión? Bienvenida a Panorama. Hola, buenos días, Eliezer. Gracias por la invitación. Un abrazo para ti, para los usuarios y usuarias de tu programa Emigrados TV, y un gran abrazo para mi querido amigo Juan Romero y para Luis Alfonso Mena. El título del programa creo que lo dice todo. Colombia y Venezuela somos dos países hermanos, hermanos en Bolívar. Fuimos hasta hace menos de 200 años una sola patria llamada Colombia, y gracias precisamente a la decisión de Santander de subordinarse a la naciente doctrina Monroe y oponerse al proyecto bolivariano, decisión en la que por supuesto también fue acompañado por sectores de la entonces naciente también oligarquía venezolana paecista. Gracias a eso se concretó la división de la Gran Colombia. Creo que la unión de nuestros pueblos, que nos es natural, que además esa división entre Colombia y Venezuela partió pueblos por la mitad, como los pueblos Guayú, Yucpa, Bari y otros pueblos amazónicos, pero también culturas muy hermanadas, como la cultura llanera, la cultura de Táchira y norte de Santander. Pero esa división es una apuesta que los Estados Unidos se planteó desde que comenzó a nacer como imperio, y desde que vio en la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá un gran peligro para poder establecer su hegemonía en nuestro continente. De allá para acá los Estados Unidos ha estado apostando a mantener divididas nuestras naciones y nuestros pueblos, y por supuesto ha contado con el apoyo y más que apoyo, la subordinación de las oligarquías de ambos lados de la frontera. Con la llegada de la revolución bolivariana, Colombia se consolida como el enclave militar de los Estados Unidos en la región, proceso que, si bien, como dijimos, había comenzado ya hacía 200 años, se agudiza en los años 80 con el pretexto de la guerra contra las drogas, y luego viene la guerra contra el terrorismo, y ahora andan en una guerra contra la corrupción, porque la única realidad es que lo que les interesa es la guerra. Sin embargo, a esa importancia geoestratégica que tiene Colombia, por ser el único país de la región suramericana que tiene salida a los dos océanos, ser la entrada terrestre de norte a sur, hacia Suramérica, hacia el Amazonas, a las riquezas mineroenergéticas, de biodiversidad y humanas que tiene Colombia, se suma también, a partir de la llegada al poder del comandante Hugo Chávez y del momento en que la revolución bolivariana toma fuerza, pues el hecho de que Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera con este proceso revolucionario que unos años después Barack Obama declaró como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, y ese decreto terrible, injusto y hasta fantasioso se mantiene. Entonces, a esa apuesta de los Estados Unidos y de la oligarquía colombiana tenemos siempre que salirle al paso
los pueblos bolivarianos y en particular quienes como yo somos colombo-venezolanos. Y no soy especial en ese sentido, somos millones de personas que nacimos en Colombia y que hoy día tenemos doble nacionalidad. Y digo que somos millones porque solamente el comandante Chávez nos dio naturalización a más de 1 millón de colombianos y colombianas residentes en Venezuela, pero ya antes de eso mucha gente también había obtenido su nacionalidad venezolana, por lo cual somos millones de colombo-venezolanos. Y me atrevería a decir más, me atrevería a decir que hay más colombianos que aún residimos en Venezuela que venezolanos residiendo en Colombia. Lo que sucede es, por un lado, que Colombia nunca ha estado acostumbrada a recibir inmigraciones porque su oligarquía conservadora ha estado siempre muy cerrada a recibir inmigrantes. Caso contrario de Venezuela, que es un país muy abierto a la inmigración, donde hemos inmigrado millones de personas desde la segunda posguerra en adelante, y alrededor de 5 millones de colombianos y colombianas que emigramos como migrantes económicos, como víctimas del desplazamiento forzado o en búsqueda de asilo y refugio. Pero además pasa que hay una guerra comunicacional contra Venezuela, en el contexto de esa guerra multidimensional contra Venezuela, por la cual se hace un uso indebido de las categorías. Por ejemplo, se llama refugiados a migrantes económicos o un exabrupto más grande, se llama refugiado a un retornado a su propio país, como es el caso de muchos venezolanos nacidos en Venezuela, pero hijos de colombianos y colombianas que vuelven a la patria de sus padres, a la patria de origen de sus padres, o incluso colombianos y colombianas que retornan con la doble nacionalidad y que pasan a ingresar unas supuestas listas de refugiados. Entonces, a una gran manipulación mediática que es muy sencilla en un país como Colombia, donde las corporaciones mediáticas están completamente cartelizadas, pues se debe ese escándalo que hay con la migración venezolana en Colombia, que ciertamente no es lo habitual, que ha sido inducida por una guerra económica sostenida contra Venezuela que nos ha causado mucho sufrimiento a todos los que vivimos acá en este país, y que bueno, que algunos han optado por salir por primera vez de Venezuela. Pero además de eso ha servido para que mucha gente se enriquezca pidiendo dineros para atender a la migración venezolana. Un ejemplo es que ACNUR presupuestó a principios del 2021 que a Colombia le debían ser asignados alrededor de 650 millones de dólares para la atención a la migración venezolana, y la verdad es que nunca hemos visto dónde están esos recursos. No sabemos dónde están, lo único que tenemos claro es que no están en manos de los migrantes y las migrantes venezolanas en Colombia. Es tan cierto que esos dineros han llegado a manos del gobierno colombiano que incluso Duque en la semana pasada agradeció públicamente a Blinken por ser los Estados Unidos el más eficiente a la hora de hacer llegar los recursos para atender a la migración venezolana. Pero bueno, ahora en Colombia hay una fuerte xenofobia de clase que está induciendo el presidente Iván Duque, pero también algunos poderes locales como la ultraconservadora alcaldesa de Bogotá, que aunque pretenda decir otra cosa es una mujer ultraconservadora y xenófoba, y desde diferentes instancias del Estado se ha estado promoviendo esa xenofobia. Nosotros y nosotras hemos publicado un pronunciamiento que me gustaría que quienes nos escuchan lo puedan consultar en las redes, un pronunciamiento de colombianos y colombianas en Venezuela y colombo-venezolanos y colombo-venezolanas que vivimos en Venezuela a propósito de los ataques xenofóbicos contra la migración venezolana en Colombia, donde manifestamos nuestro respaldo a la decisión del presidente Maduro de denunciar al Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional por la incitación al odio y a la xenofobia, pero además hacemos un llamado a nuestro pueblo a no caer en esa xenofobia, que además es una xenofobia de clase, aporofóbica, como bien la ha calificado la vicepresidenta
Delcy Rodríguez, cuyo objetivo principal es poner pobres contra pobres a pelear por las migajas que la oligarquía colombiana da al pueblo, lanza al pueblo. Bueno, entonces es obvio decir que estamos muy contentos y contentas de que se estén dando esfuerzos para retomar las relaciones entre Colombia y Venezuela. Sabemos que el Senado colombiano no obedece a intereses altruistas ni bolivarianos, sino que está empujado por los intereses de una burguesía comercial que desde hace muchos años está sufriendo esta terrible decisión del gobierno uribista de subordinar la política exterior de Colombia a los intereses de los Estados Unidos y echar por tierra los principios fundamentales de la diplomacia. Pero también sabemos que esta medida es muy favorable para nuestros pueblos a ambos lados de la frontera. Un ejemplo de ello es que mientras el presidente Duque y los demás funcionarios de gobierno y del partido de gobierno viven hablando de cuánto les preocupa la situación de los venezolanos y venezolanas en Venezuela, pues hace muchos años que nos tienen completamente abandonados a la diáspora colombiana que estamos en Venezuela, y de hecho no nos van a permitir votar en las próximas elecciones, lo cual conculca nuestros derechos fundamentales como colombianos y colombianas. Así que nada, bueno, celebrar que se estén dando pasos para la normalización de estas relaciones y esperar que lleguen a buen término antes de que llegue a su fin que esperamos, confiamos y estamos seguras que va a ser el último gobierno uribista que cerrará 2 décadas de oprobio para Colombia. Así que bueno, un gran abrazo para ti y bueno, para mis contertulios y para quienes nos escuchan. Gracias a María Fernanda Barreto desde Caracas por sus opiniones, que son importantes y de actualidad. Y volviendo con el diputado Juan Romero, ¿qué sigue de ahora en adelante a nivel de esa comisión en la cual usted hace parte, diputado? Sí, bueno, una hoja de ruta interna y externa. Quiero agradecer los comentarios, no lo puedo dejar de decir, de Luis Alfonso. Me parece muy adecuado. Y precisamente sobre ese escenario que dibuja Luis Alfonso, nosotros estamos actuando. En lo interno, ¿qué hemos establecido? Bueno, nosotros hoy es comienzo de semana acá en Venezuela. Tenemos planteadas 2 reuniones, una con el canciller Félix Plasencia, canciller de la República, el ministro de Frontera de Paz, el mayor general Izquierdo Torres, porque obviamente tiene que ver con los dos. Esta comisión es muy respetuosa de las estructuras de funcionamiento del sistema político venezolano. Nosotros somos poder legislativo, pero tenemos una alta vinculación y respeto por el poder ejecutivo, y nos vamos a reunir con ese poder ejecutivo a los efectos de diseñar lo que va a ser nuestro accionar. A nivel externo, luego de que el día jueves se diera la conformación de esta comisión, nosotros inmediatamente nos reunimos y establecimos una hoja de ruta hacia lo externo. Esa hoja de ruta implica un acercamiento hacia grupos de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana, grupos que en Colombia estén efectivamente en el ámbito de la denuncia, tal como hace Luis Alfonso, de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, las sistemáticas incumplimientos por parte de la élite colombiana de los acuerdos de protección, derecho internacional humanitario. Pero al mismo tiempo, un tercer elemento es el contacto, un segundo elemento, perdón, esa línea internacional, es el contacto que vamos a establecer con las cámaras de comercio en todo lo largo de esa frontera, en los departamentos con mayor actividad, por supuesto el departamento de La Guajira y el departamento del norte de Santander, que son 2 de los departamentos que mayor intercambio comercial han tenido históricamente con Venezuela.
también en términos formales, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el presidente de la Comisión Mixta de los Parlamentos Colombo-Venezolanos, que es la denominación oficial de la comisión de la cual yo formo parte, a través de su presidente, Timoteo Zambrano, y su vicepresidente, Julio García Serpa, dirigirán también una comunicación al Senado colombiano, informando formalmente de la designación de esta comisión a efectos que ellos designen a nuestros pares y planifiquemos lo más pronto posible un encuentro que tiene en estos momentos 2 sitios tentativos de realizar. Uno pudiera ser en la ciudad de Cúcuta o en San Cristóbal, dependiendo de la negociación, del diálogo que pueda existir entre nuestros pares colombianos y nosotros, o en su defecto pudiera ser en la ciudad de Maicao, ¿okay? O en algún sitio entre Paraguaypoa y Sinamaica en el territorio venezolano. Eso lo iremos a definir. Ahí se producirá el primer encuentro. Nosotros en ese primer encuentro vamos a llevar una propuesta de hoja de ruta que tenga como punto esencial la restitución de las relaciones diplomáticas, la propuesta de restitución, porque debemos recordar que tanto la Constitución de la República de Colombia como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el manejo de lo diplomático corresponde al presidente de la República. Sin embargo, tal como lo decía muy bien Luis Alfonso Mena, nosotros podemos tener un papel muy significativo como poderes legislativos a la hora de sugerir la completa normalización en el marco del derecho internacional público, en el marco de la no injerencia, en el marco del respeto de la soberanía, en el marco de la resolución pacífica de los conflictos, que son líneas básicas de las relaciones internacionales y que nosotros vamos a hacer hincapié. Por supuesto, en segundo lugar, nosotros estamos apostando a la reactivación de la Comisión Binacional, que tanto con el gobierno de Juan Manuel Santos como en el gobierno de Iván Duque dejó de funcionar. Esa comisión binacional, de la cual en algún momento fui parte como asesor en mi condición de historiador y politólogo y hombre de frontera, dejó de funcionar desde el gobierno de Álvaro Uribe, cuando recordemos tuvo aquellas palabras tendenciosas ante la intermediación de Chávez en la búsqueda del proceso de paz. Desde ese momento la Comisión Binacional dejó de existir, dejó de funcionar, y un punto clave en la restitución de las relaciones yo creo que es la reactivación de esa Comisión Binacional, que tiene un componente de seguridad, que tiene un componente económico, que tiene un componente social, que tiene un componente humanitario, que tiene un componente incluso en términos de las políticas de las cuencas fronterizas, de las cuencas binacionales que compartimos. Creo, insisto, es necesario en esta perspectiva histórica de 2 pueblos que tienen enormes lazos, la normalización de esas relaciones. Nosotros tenemos amplias expectativas desde el punto de vista de lo que pudiéramos hacer y tenemos toda la disposición en el Poder Legislativo de coadyuvar, ayudar a la regularización de las relaciones internacionales. Eso sí, vamos a pedir que como parte de esta comisión se establezca un área para averiguar, documentar, sistematizar las violaciones a los derechos humanos, las violaciones al Estatuto de Roma que el gobierno de Colombia ha realizado contra nuestros ciudadanos que residen en Venezuela. Nosotros aspiramos además un tema que, si bien ya es interno de Colombia, creo que afecta por igual, porque
una de las líneas banderas del gobierno de Iván Duque es las dificultades que el gobierno colombiano ha tenido por la migración forzada que desde Venezuela han atendido y que les ha exigido enormes recursos y han solicitado ayuda internacional para atenderlo. Bueno, yo creo que sería también interesante ver qué hizo el gobierno de Iván Duque con los enormes recursos aprobados por la Comunidad Económica Europea, por los propios Estados Unidos, por diversas entidades internacionales, aunado adicional a los recursos que provienen de los activos venezolanos que el gobierno de Iván Duque autorizó autoridades espurias que en nombre de, insisto, de una representación ficticia de la legítima República Bolivariana de Venezuela, hicieron uso de activos venezolanos en Colombia. Y nosotros vamos a pedir, obviamente, una comisión que averigüe esto y en el marco de la justicia colombiana ejecute acciones destinadas a aquellos que sin lugar a dudas malversaron fondos destinados a la atención de venezolanos o malversaron activos venezolanos en la República de Colombia. Luis Alfonso Mena, ya para cerrar nuestro programa por razones de tiempo, ¿qué mensaje queda? ¿Qué cree usted que viene de aquí en adelante en este juego geopolítico de la derecha con intenciones de sabotear? Porque ya sabemos que el presidente dijo no a esa propuesta. Indudablemente el régimen de Iván Duque continuará torpedeando cualquier acercamiento, lo cual, reitero, es una política criminal de desconocimiento de la hermandad y de la necesidad mutua de esa enorme franja fronteriza que tenemos, que ya el diputado Juan Romero nos ha descrito con lujo de detalles, y que el régimen de Iván Duque continuará estigmatizando y bloqueando. ¿Por qué? Porque tienen unos intereses políticos a largo plazo y a ellos les interesa de manera nefasta y cínica mantener todo el cierre de las relaciones normales entre los dos estados. Esta es una política absolutamente violatoria del derecho internacional, de las normas mínimas de la diplomacia internacional, en detrimento de las poblaciones. De modo que me parece muy importante lo que plantea el diputado Juan Romero en el sentido de continuar con esos acercamientos con los sectores del establecimiento colombiano que así lo tienen, así lo han considerado, por lo menos en el Senado de la República. Hay que seguir dando esos pasos, hay que continuar respaldando esas acciones, hay que continuar defendiendo pues esa iniciativa propuesta por Yesí García y por Jorge Guevara en el Congreso de la República y que fue notificada ya por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, pero sin dejar de tener en cuenta que aquí hay continúa desarrollándose toda una ofensiva para tratar de torpedear las relaciones entre dos países hermanos que se necesitan y que han sido brutalmente golpeados por una política internacional absolutamente nefasta y criminal, como es la que ha desarrollado el gobierno de Iván Duque, que insiste en reconocer a un papanatas, a un payaso corrupto, que lo único que ha hecho es atacar la economía de su propio pueblo, de su propio país, para tratar de sacar réditos políticos y además de corrupción a su favor, en lo cual nosotros hemos venido insistiendo, denunciando ese hecho, denunciando que Juan Guaidó no representa absolutamente a nadie, que es un papanatas, que es un payaso del imperialismo estadounidense y de los regímenes abyectos. Pero, como decía inicialmente, toda esa política de conspiración ha ido progresivamente desmoronándose. Toda esa política de agresión contra el hermano pueblo desde Colombia se ha venido desmoronando. Ya vimos lo que pasó en el Perú con un nuevo gobierno, ¿no? El desmantelamiento del cartel de Lima es progresivo. Ya vimos cómo el pueblo de Chile reaccionó frente a Piñera, que era otro de los adláteres, de los jefecillos de ese cartel de Lima. Ya vimos cómo en Bolivia también se restableció la institucionalidad democrática
con un nuevo gobierno después del golpe de Estado dado a Evo Morales. De modo que en Latinoamérica se viene registrando un restablecimiento de los movimientos y de los poderes progresistas que aspiramos que en Colombia también se materialice en el año 2022 para que efectivamente las relaciones entre nuestros dos pueblos y entre los gobiernos se restablezcan y vuelvan al cauce que corresponde al derecho internacional, al derecho de gentes, al derecho de todas las poblaciones de los dos países. Un saludo muy cordial para el diputado Juan Romero, me alegra conocerlo, y un saludo solidario para todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su lucha inconmensurable por la soberanía. Es una resistencia frente a los poderes imperiales y a sus ayectos que está dando ejemplo en el plano continental y mundial. Muchas gracias, Luis Alfonso. Finalmente, diputado e historiador Juan Romero, desde Venezuela, ¿cuál es el mensaje que usted envía al pueblo colombiano en estos momentos para finalizar nuestro programa? Mira, mi mensaje estaría asociado con los discursos que Bolívar señalaba sobre la unidad latinoamericana, sobre la necesaria unidad latinoamericana. Nosotros somos hijos de Bolívar, sin lugar a dudas. De hecho, la República Bolivariana lleva dignamente la gestión bolivariana precisamente por el rescate que hemos venido haciendo del pensamiento antiimperialista, del Libertador y su propuesta de unión. Todo lo que desde el pueblo venezolano podamos hacer para que Colombia viva en paz y que para que la paz en Colombia se traduzca en una paz para los venezolanos por los más de 2.219 kilómetros de frontera compartidos, por los enormes lazos históricos desde tiempos indígenas de nuestros ancestros hasta lo que como repúblicas independientes hemos venido realizando, que nosotros podamos concretar, lo haremos. Nosotros tenemos un sentido de la unidad muy importante. Hemos sido solidarios con las acciones que en contra del pueblo colombiano, que en contra de los ciudadanos que han tenido el valor y la dignidad de denunciar una sociedad cuyas élites han venido inmisericordiamente desde el siglo XIX hasta acá, maltratando a la población. Nosotros desde Venezuela haremos nuestro aporte para que haya un clima de paz, para que los colombianos tengan dignidad y que con esa dignidad los propios venezolanos también contribuyamos a eso. El espíritu de la comisión es contribuir desde su posición como poder legislativo para recomendar al Poder Ejecutivo la normalización de las relaciones internacionales siempre en el marco del derecho internacional público. Y lo resaltamos. Y lo resaltamos por algo que decía el compañero Luis Mena, quien gustosamente estoy conociendo personalmente, y que yo creo que es vital. Trabajar conjuntamente en la mejora de las condiciones de intercambio económico, de protección de los derechos humanos, de atención de los problemas medioambientales que nos son comunes, proyectos conjuntos socioproductivos y la regularización y la protección de los flujos migratorios en la frontera, que ha sido una constante. Yo creo que esa es la línea, y sobre esa línea, en lo particular, nosotros estamos comprometidos y tenemos las mayores expectativas para lograr construir un diálogo fructífero con nuestros pares colombianos y desear que haya un gobierno, un poder ejecutivo en Colombia lo suficientemente digno para comulgar con nosotros en el espíritu integracionista y geopolítico del pensamiento bolivariano, de protección de nuestro territorio, de respeto de la soberanía, de fortalecimiento de la independencia y sobre todo de una posición digna ante las acciones del imperialismo que siguen teniendo como objetivo y que siguen considerándonos como si fuéramos su patio trasero en una perspectiva antropológica de dominación terrible derivada de esa lógica del destino manifiesto que los Estados Unidos ha hecho parte de su política nacional e internacional. A ti, Eliezer, agradecido profundamente por este diálogo
y totalmente a la orden, igual para Luis Mena, estamos totalmente a la orden para esta acción que nos une, que aumenta nuestra hermandad y que sin lugar a dudas nos permite encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, periodo 2021-2026, historiador, profesor universitario, analista político, pensador crítico, dirigente del PCV en el estado Zulia. Muchas gracias por acompañarnos. También a la escritora, investigadora y periodista colombo-venezolana María Fernanda Barreto desde Caracas. Y igualmente agradecerte a ti, Luis Alfonso Mena, profesor, periodista, abogado, historiador, por esos análisis desde Colombia en las relaciones de hermandad de los pueblos colombo-venezolanos. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto del día. Muchas gracias.